Hay preguntas y hay preguntas. De esas que, aunque parezcan súper sencillas, nos frenan en seco y nos obligan a mirar hacia adentro. Hoy vamos a empezar un recorrido que parte de una de esas preguntas, para explorar ese equilibrio, a veces tan delicado, entre lo que pensamos de nosotros mismos y cómo actuamos con los demás. Bueno, vamos al grano. Imaginen la escena. 28 de julio de 2013. El Papa Francisco está en el avión papal volviendo de Brasil y en medio de una conversación suelta esta frase. Y, ¡pum!, fue algo casi instantáneo. Se convirtió en una de las frases más famosas de su pontificado, hizo eco en todo el mundo y para lo que vamos a analizar hoy es el punto de partida perfecto. Pero, claro, no nos quedemos solo con el titular, ¿verdad? ¿Qué significa realmente vivir con esta pregunta en la cabeza? O sea, ¿cómo se lleva eso a la práctica, al día a día? Para empezar a responder, tenemos que cambiar un poco el enfoque, dejar de mirar tanto hacia afuera por un momento y empezar un viaje mucho más íntimo. Y sí, a menudo mucho más complejo. Y ese es justamente nuestro primer destino, el viaje hacia adentro. Porque, en el fondo, lo que sugieren las fuentes es que, antes de tener una respuesta sobre cómo vemos a los demás, el primer paso es tratar de entendernos a nosotros mismos. Si lo vemos desde la psicología, la idea es bastante directa. El autoconocimiento es la base, el cimiento para poder crecer y tener bienestar emocional. Y ojo, no es como una meta que uno cruza y ya está, se acabó, para nada. Es un proceso de todos los días, continuo, y es fundamental si se busca vivir una vida que se sienta auténtica y con propósito. Y esto me parece genial porque no es pura teoría, ¿eh? Es como si nos dieran un mapa con herramientas prácticas. A ver, repasemos. 1. Conectar con uno mismo, ya sea con silencio, meditación, lo que a cada quien le funcione. 2. Explorar los valores, preguntarse de verdad qué es lo que nos mueve. 3. Investigar nuestras emociones, tratar de entender qué nos están diciendo. 4. Aceptar nuestras fortalezas y debilidades, ser amables con nosotros mismos. Y 5. La autorreflexión constante. Básicamente es como el kit de herramientas para ese viaje interior. Bien, ahora que tenemos este kit de herramientas para mirar hacia adentro, vamos a ponerlo a prueba en un escenario real. Un lugar donde el ideal de no juzgar choca, pero choca de frente y de forma dramática con la realidad de una institución con siglos de historia y, bueno, mucho poder. Nos vamos al Vaticano. Y aquí el contraste es brutal. Es como un ring de boxeo. En una esquina, la frase compasiva del Papa, si una persona es gay y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgar? Y en la otra esquina, la cruda realidad que documentan las fuentes, acusaciones de doble vida, luchas de poder internas y el uso de escándalos personales como verdaderas armas para atacarse entre facciones. Y pongan atención a esta cita porque es del mismísimo Papa Francisco, es muy reveladora. Él mismo conecta los puntos. Esa rigidez para juzgar a los demás, dice, muchas veces es una fachada que esconde algo más. En muchos casos, una doble vida. Es una reflexión potentísima sobre la hipocresía que viene desde el corazón mismo de la institución. Según las fuentes, el caso de Monseñor Rica fue un ejemplo perfecto de esta dinámica. Las acusaciones sobre su vida privada se convirtieron más que en un debate moral, en una herramienta en una feroz lucha de poder. Facciones rivales dentro de la curia usaron la narrativa del lobby gay para atacarse, dejando claro cómo el rumor y la difamación podían ser instrumentos políticos. Para entender la raíz de este conflicto, de esta tensión entre la apariencia y la realidad interna, las fuentes nos proponen hacer un salto en el tiempo. Dejamos por un momento el drama del Vaticano del siglo XXI para encontrar un reflejo casi perfecto en una historia de hace 2000 años. Una que funciona como una alegoría muy poderosa de lo que acabamos de ver. La conexión es directa. Esa doble vida que se menciona en el Vaticano moderno encuentra su eco exacto en esta antigua denuncia de Jesús a los fariseos. La imagen del sepulcro blanqueado es increíblemente potente, una fachada impecable, hermosa por fuera, que esconde una realidad interior en descomposición. Y esta tabla lo ilustra de forma brillante. El foco de los criticados estaba en la apariencia, en los rituales que se ven, pagar el diezmo de especias diminutas, limpiar la parte de afuera de la vajilla. Pero el principio fundamental, el núcleo que se estaba ignorando, era mucho más profundo: la justicia, la misericordia y la lealtad.
La verdadera limpieza, se argumenta, siempre empieza por dentro. Es más, la fuente nos explica cómo una tradición como la Semana Santa no es solo un llamado a la devoción personal, como el Vía Crucis, también es un llamado a la acción social. Esos principios de justicia y misericordia no pueden quedarse en una reflexión interna, deben traducirse en un compromiso externo por un mundo más justo. Muy bien, es momento de unir todos los hilos. Hemos viajado desde una pregunta en un avión, pasando por la psicología, la política vaticana y una alegoría espiritual milenaria. Ahora, veamos cómo todo converge en un punto final y práctico. Este ha sido el mapa de nuestro análisis. Partimos de la pregunta de un papa que nos planteó un desafío universal. Exploramos el mundo interior con herramientas de la psicología. Vimos cómo ese ideal se pone a prueba en el conflicto de una institución. Y encontramos en una historia antigua un llamado atemporal a la autenticidad. Todo esto nos conduce a una misma conclusión. Y la conclusión es esta palabra, autenticidad, que, para definirla de forma sencilla, es la alineación, la coherencia entre nuestros valores internos, aquello en lo que creemos, y nuestras acciones externas, cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Es el puente entre el ser y el hacer. Entonces, los puntos cruciales a recordar son estos. Primero, que la autorreflexión es el cimiento de todo. Segundo, que la hipocresía nace cuando usamos el juicio hacia los demás para esconder nuestros propios conflictos. Tercero, que la sabiduría antigua nos insiste en priorizar la justicia y la misericordia por encima de las apariencias. Y por último, que el objetivo de no juzgar no es la indiferencia, sino un motor para cambiar nuestras acciones hacia los demás. Todo este viaje, desde la pregunta de un papa hasta la psicología, la crítica institucional y la alegoría espiritual, nos ha traído a un único destino. No nos deja en un avión, ni en la antigua Jerusalén, ni en una consulta. Nos deja aquí y ahora, cara a cara con nuestras propias acciones. Y así volvemos al principio. La pregunta regresa, pero ya no es la misma. Ahora llega con un peso completamente nuevo. Después de este recorrido, entendiendo la complejidad del viaje interior y las trampas de la hipocresía, la pregunta resuena de una forma mucho más profunda. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar?